Mañana jueves, una profunda borrasca atlántica anuncia temporal de lluvia, viento y mar en el norte peninsular. Tendremos avisos por estos tres fenómenos meteorológicos, además también avisos por deshielos en la cordillera cantábrica y avisos por nevadas en el área de los Pirineos. Les aconsejamos seguir muy de cerca la actualización de los avisos en nuestra página web. En las últimas horas hemos contado con un frente desgastado que ha ido avanzando desde el noroeste por el Cantábrico y hacia la zona centro. Nos ha dejado lluvias, las más significativas en el País Vasco, y a lo largo de la tarde el frente se concentrará sobre todo en el área de los Pirineos. Este es el frente muy desgastado que se aleja rápidamente, líneas isobáricas muy juntas, viento que arrecia y esa borrasca que nos va a traer una situación meteorológica complicada en la jornada de mañana jueves. Esta tarde, en general, las lluvias tienden a remitir, aunque se van a quedar algunas precipitaciones en el entorno de los Pirineos, donde esperamos nieve a partir de 1000 metros, con las nevadas más significativas en el Pirineo navarro. Quedará algún chubasco postfrontal en la zona noroeste de nuestro país y en el área cantábrica, y el viento girará a viento del noroeste. Cierzo en el Valle del Ebro, arreciando sobre todo en la desembocadura del Ebro, donde las rachas de viento pueden superar los 80 km por hora. Hoy bajan las temperaturas en prácticamente toda la península. Mañana jueves amaneceremos ya con esa borrasca, dejando lluvia intensa, viento y mala mar en zonas del noroeste, en el área cantábrica y en el Pirineo occidental. Cota de nieve en 1100 metros en el Pirineo. Amaneceremos con muchas nubes en Castilla y León y también con muchas nubes bajas y de nuevo brumas y bancos de niebla en Castilla-La Mancha y en los valles de Andalucía. Por la tarde se complica más la situación meteorológica, el viento arrecia de forma importante en prácticamente todo el país. Rachas de viento que pueden superar en costa y en montaña los 80 o 90 km por hora e incluso en zonas altas las rachas de viento pueden llegar a los 120 km por hora. Temporal marítimo en las costas de Galicia y del Cantábrico con olas que incluso pueden superar los 7 metros de altura. Lluvia intensa en el noroeste, en el Cantábrico, en el Pirineo occidental, allí la cota de nieve sube a 1400 metros y la lluvia el jueves por la tarde llegará también a zonas del centro de la península. El tiempo más estable en el sur de Andalucía y en el sureste de la península, al igual que en Baleares. Esperamos algunos chubascos en puntos del norte del archipiélago canario. Terminamos con las temperaturas que van a subir en el noroeste de la península y por eso tenemos avisos por deshielos en la cordillera cantábrica. Sin embargo, las temperaturas bajan en el sur y en el sureste peninsular. Máxima que se queda en 16 grados en Valencia o 18 en Málaga, cuando hoy en esas zonas se llegará o superará los 20 grados. Máxima de tan solo 9 grados en Madrid, al igual que en Soria o en Palencia. 13 de máxima en Zaragoza. En Canarias seguimos con temperaturas máximas en torno a los 22 grados. Lo dejamos aquí, muy pendientes de la llegada de esa borrasca atlántica mañana jueves, afectando sobre todo al norte de España.